Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo video de Fisiología Virtual. En esta oportunidad les quería hablar del sistema excretor renal de las aves. Entonces empecemos viendo cómo es la cavidad celómica en las aves. Fíjense, en el esquema tienen el pulmón, el corazón, los sacos aéreos, el hígado, el estómago, intestino, la cloaca, el ovario y el útero. Y finalmente acá en la parte superior y caudal los riñones, que van a ver que son bastante grandes, más grandes que lo que suelen ser en un mamífero, por ejemplo. Entonces, ¿cómo son los riñones en las aves? Como les decía recién, más grandes. Piensen que representan entre el 1 y el 2,5% del peso del ave, y en los mamíferos representan el 0,5% del peso. O sea, son 2 a 5 veces más grandes que en los mamíferos. Tienen lóbulos también, no son tan fáciles de identificar como en el mamífero, entre 13 y 17 lóbulos, y cada uno de esos lóbulos termina en una especie de cono, porque no hay pelvis renal, en conos renales, y a su vez es difícil de diferenciar el límite o es difuso el límite entre la corteza y la médula renal, ¿no? Hay varios, como decía recién, varios conos renales, uno por cada lóbulo, y no tiene una pelvis renal. Los uréteres entonces recorren la parte inferior o parte ventral de los riñones. Se habla de que tienen una división craneal, una renal media y una renal caudal. Entonces fíjense, los lóbulos acá tienen cómo es la estructura de los conos y cómo después de esos conos salen los uréteres. Entonces tenemos entre 13 y 17 lóbulos renales. Cada lóbulo renal entonces termina en un cono medular del que van saliendo los uréteres. Primero los terciarios, después los secundarios y finalmente el uréter primario principal. ¿Qué tipos de nefronas tienen las aves? Al igual que en los mamíferos hay de dos tipos. Tenemos las nefronas corticales, que son las nefronas de tipo reptiliano, que esas se encuentran en la corteza y son permeables, los túbulos son permeables al agua, entonces no pueden concentrar mucho la orina. Después tenemos las nefronas de tipo mamífero, las yuxtamedulares, que son las que tienen el asa de Henle que se internaliza en la médula renal, y en estas sí hay porciones de los túbulos que son impermeables al agua, entonces permite desfasar la absorción de agua de la de solutos. En general, la proporción de nefronas yuxtamedulares en relación a las corticales es lo que determina la capacidad de concentrar la orina de la especie. Y bueno, en el caso de las aves, la mayor proporción, entre un 60 y un 90%, dependiendo de la especie, son nefronas de tipo cortical. Entonces las aves por eso concentran poco la orina, 2 a 3 veces, 2 veces la concentración de la sangre. Entonces, ¿cómo es la filtración glomerular en las aves si lo comparáramos con los mamíferos? Tienen obviamente glomérulos también. Una de las diferencias es que los capilares glomerulares son mucho más grandes, miden más de 8 a 15 micras o micrómetros de diámetro, porque los glóbulos rojos de las aves son nucleados y son más grandes y se deforman poco, o sea, tienen poca capacidad de formarse. Entonces, si comparamos el glomérulo de un ave con el de un mamífero, tienen menos cantidad de capilares, pero con mayor tamaño. Y otra de las diferencias que tiene es que las fenestras son más grandes, ¿no? Eso posibilita, por ejemplo, que se escapen proteínas hacia el filtrado glomerular. Fíjense que acá dicen las fenestras son entre un 40 y un 80% más grandes y a su vez tienen menos cantidad de cargas negativas. Entonces, por eso las aves en la orina tienen hasta 10 veces más cantidad o 100 veces más de proteínas que el filtrado glomerular en un mamífero. Otra de las diferencias que tienen las aves con relación a los mamíferos es que tienen un sistema renal, un sistema renal doble. O sea,
arterial y venoso también. De la aorta salen las arterias renales craneales. Después de la isquiática sale la arteria renal media y la arteria renal caudal. Este sistema arterial provee 1/3 más o menos de la irrigación renal. Después tenemos un sistema porta venoso, o sea, toda la sangre que vuelve de los miembros pelvianos llega por la arteria ilíaca. Esa arteria ilíaca va a dar la vena porta renal caudal y la vena porta renal craneal, y después se continúa como vena ilíaca común. Hay un esfínter, que es como una válvula, pero un esfínter muscular en la ilíaca, en la vena ilíaca, que si se dilata, el flujo sanguíneo vuelve rápidamente, digamos, a la vena cava y vuelve al corazón, que eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando las aves están volando, que necesitan tener aumentar el retorno venoso y el gasto cardíaco. Si no, ese esfínter está cerrado, y al estar cerrado lo que favorece es que la sangre ingrese a las venas ingrese a las venas renales, portarrenales, caudal y craneal, y que pase, digamos, a través del riñón. Le aporta sangre a los capilares peritubulares y también al sistema porta hepático. Entonces este sistema portavenoso renal provee los 2/3 de la irrigación renal. El sistema nervioso autónomo controla obviamente ese esfínter, o sea, el simpático abre el esfínter cuando necesita que la sangre vuelva más rápido al corazón. Entonces, ¿cómo es la estructura de los lóbulos renales en las aves? Bueno, tenemos la corteza y la médula, que dijimos que no estaba muy bien diferenciada. Hay cortezas, hay nefronas corticales y yuxtamedulares que tienen acá en el esquema. Más o menos un 90% de las nefronas son corticales. Colector medular, el cono termina, acuérdense, no hay una pelvis renal, sino varios conos medulares. Cada lóbulo termina en un cono medular del que salen los uréteres terciarios, se van fusionando formando el uréter secundario y después el uréter primario. La arteriola aferente capilariza a nivel del glomérulo, forma la arteriola eferente y vuelve a capilarizar en los capilares peritubulares. Y fíjense que el sistema venoso, ese que le decía, la vena porta, va a dar la vena porta aferente, la vena interlobular, y de la vena interlobular salen ramas que van a proveer sangre a los capilares peritubulares. Entonces, a diferencia de los mamíferos, los capilares peritubulares reciben sangre, que es donde se absorbe, digamos, desde los túbulos, los solutos y el agua que se absorben desde los túbulos renales van a ir a parar a los capilares peritubulares. Esos capilares peritubulares reciben sangre de la arteriola eferente y de las venas interlobulares. Entonces, tienen dos sistemas porta, el arterial como el de los mamíferos y un sistema porta venoso. ¿De dónde proviene la sangre entonces eso para esos capilares peritubulares renales? Dijimos que la arteria renal daba en definitiva después la arteriola aferente, capilares glomerulares, y esos volvían a unirse y formar la arteriola eferente, y la arteriola eferente daba los capilares peritubulares. Entonces, sistema porta arterial son capilares glomerulares, arteriola eferente y capilares peritubulares. Y después tenemos el sistema portavenoso, acá las arterias ilíacas e isquiáticas que traen la sangre del miembro pelviano, llevan las arterias llevan la sangre al miembro pelviano, capilariza en los capilares sistémicos del miembro pelviano, vuelven hacia el corazón dentro de la vena, de las venas ilíacas externas. De ahí sale la vena porta renal, tanto la craneal como la caudal, la vena interlobular, y esa vena interlobular es la que da los capilares peritubulares. Entonces, el sistema portavenoso obviamente involucra más componentes porque
desde los capilares sistémicos del miembro pelviano hasta los capilares peritubulares, tendríamos entre medio varias partes digamos, del sector venoso, ¿no? Pero bueno, son los dos sistemas porta que tienen las aves. 1/3 de esa sangre viene de la rama arterial, 2/3 la provee el sistema venoso, que acuérdense, está bajo regulación del sistema autónomo. Entonces el simpático, cuando el ave necesita volar, lo que hace es que haya un bypass de esta sangre venosa que no pase por los riñones y por el hígado y que vuelva, digamos, directamente hacia el corazón. Entonces aumenta el retorno venoso y por lo tanto aumenta el gasto cardíaco. Una diferencia que hay entre la excreción renal en aves y en mamíferos es que en los mamíferos la orina, una vez que sale por los uréteres hacia la vejiga, no sufre cambios postrenales. A diferencia de lo que pasa en los mamíferos, en las aves sí sufre cambios postrenales porque la orina de la uretra llega hasta la cloaca y de ahí hace retroperistalsis hacia el intestino grueso y ahí sufre modificaciones. Por ejemplo, hay concentración, o sea, reabsorción de agua y de solutos, de sales en el intestino grueso, y a su vez esa proteína que se había filtrado, por ejemplo, fermentada por las bacterias del intestino grueso. Entonces hay cambios en la orina. Un comentario interesante es cómo orina el embrión dentro del huevo, ¿no? Fíjense que tienen acá tienen el embrión, ¿tá? el amnios, ¿tá? El saco vitelino, esta es la parte blanca, la lúmina, ¿tá? La membrana del huevo después y la cáscara, y este es el alantoide. Acuérdense que respira entonces por esta membrana coriolantoidea. Lo que va a hacer el embrión es almacenar los cristales anhidros de ácido úrico dentro del saco alantoide. Entonces, eso lo que evita es que el animal se autointoxique con amoníaco. Entonces lo transforma en el hígado en ácido úrico, y esos cristales de ácido úrico que son insolubles los deposita dentro del saco alantoideo. Entonces no tiene ningún problema. Ahora, ¿cómo producen ese ácido úrico las aves, que son uricotélicos, a diferencia de nosotros que somos uriatélicos? A partir del catabolismo de las proteínas, se producen aminoácidos, y a partir de los ácidos nucleicos se producen las bases, las purinas, ¿no? Por desaminación se forma amoníaco en ambos casos. Ese amoníaco es transformado en el hígado principalmente en ácido úrico, ¿no? Fíjense que cada molécula de ácido úrico tiene 4 nitrógenos, a diferencia de la urea que tiene 2. En el animal, digamos, fuera de la vida dentro del huevo, los uratos se combinan con amonio, con potasio y con sodio, y eso lo torna un poco más soluble en agua, mientras que en el embrión se forman cristales anhidros de ácido úrico, que es lo que depositaba entonces dentro del saco alantoideo. Entonces, ¿qué características diferenciales tienen las aves con relación a los mamíferos? Producen menos filtrado que los mamíferos, producen menos orina que los mamíferos, tienen menor capacidad de concentración en la orina, o sea, concentran, por ejemplo, 2 veces la sangre, mientras que nosotros la concentramos alrededor de 4 o 5 veces. Entonces tienen menos capacidad de concentración en la orina. Producen una orina viscosa, no es tan líquida como la nuestra, que es viscosa porque tiene mucha cantidad de proteínas, y a su vez tiene una pasta blanca, que son los uratos. Los uréteres desembocan en la cloaca porque no hay vejiga. Y el sistema nervioso autónomo controla un esfínter que lo que evita es que haya reflujo desde el intestino hacia los uréteres, que podría ser una fuente de infección. Entonces, son uricotélicos, eliminan 60-90% de desechos nitrogenados como ácido úrico,
Ese ácido úrico es fabricado en el hígado, pero acuérdense que es insoluble en agua. ¿Qué ventajas tiene fabricar ácido úrico en vez de urea? Y bueno, uno, ahorra agua porque el ácido úrico no es soluble en agua, a diferencia de la urea. Le ahorra espacio, porque lo elimina casi como un cristal en vez de como un fluido, meterlo dentro de un fluido. Y le ahorra peso. No tiene vejiga y el volumen de orina que produce es mucho menor. Excreta más cantidad de nitrógeno por molécula, comparado con la urea son 4 nitrógenos, comparado con la urea que tiene 2. Las contras, ¿cuáles son? Y bueno, es más costoso fabricar ácido úrico que urea. Y además, el otro costo que tiene es que la orina contiene unos 50 miligramos por decilitro de proteína. Entonces es relativamente rica en proteína. Esas proteínas evitan que los cristales estos de uratos precipiten. Entonces, buena parte de eso se pierde, si bien las bacterias en el intestino grueso la fermentan, parte se pierde. Entonces, la sal o el urato de amonio, de potasio o de sodio es soluble en agua, pH fisiológico, y entonces eso que hace, facilita el transporte y la excreción renal, sobre todo que va a ir hacia el intestino, ¿no? Las nefronas corticales excretan urato en una suspensión coloidal, de esta que les decía, de una suspensión de proteica, y lo excretan en menor medida como filtrado glomerular, un 10 o un 20%, y la mayor parte como una secreción tubular, 80-90% es secretado por procesos a nivel de los túbulos. ¿Y qué cambios, digamos, para ir terminando, qué cambios son los que sufre la orina a nivel postrenal? Y bueno, tenemos reabsorción intestinal de sales y agua, o sea, concentra la orina, y después hay una fermentación bacteriana de las proteínas esas que formaban la masa esa viscosa, digamos, de la orina típica de las aves. Bueno, espero este video les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo de Fisiología Virtual. Que tengan una buena semana.